Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast de Comunidad Nexo. Me acompaña José Pablo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Una vez más. Sobreviviendo hasta diciembre, una vez más. Hemos tenido un par de episodios, especiales y diferentes. Sí es. ¿Verdad? Porque en uno estuvo Rebe, que estuvo compartiendo con Esteban y Erika. Y fue mi favorito. De todos los últimos 6 meses, favorito porque no estaban ni vos ni yo. Sobre todo Entonces, eso. estuvo muy bueno. Sí. Y el de la semana antepasada estuvimos con el de Michael. Así es. Que otra vez me gusta un montón porque nos da la oportunidad de compartir con gente. En el caso de Michael, gente que solo podemos conocer a la distancia, en el caso de la comunidad. Entonces, para mí era muy lindo, digamos, presentarles esa relación, ese nexo con propósito. Y para hablar en términos de lo que vamos a ver hoy, un compañero. Sí, Michael, un compañero. Un compañero de lucha, un compañero de ministerio, un compañero como quieras ponerle. Sí, entonces si no han visto ese episodio 37, pues ahora aproveche diciembre, si tiene más tiempo libre, que lo pueda ver y escuchar. Solo como para que también puedan sentirse más cercanos a familias a las que nosotros estamos apoyando y caminamos con ellos. Así sí, hablamos mucho de ellos frecuentemente y sería bueno que también tengan una cara y una voz. Totalmente. Y una forma y un acento. Sí. Hasta escucharle cuál es su acento, ¿no? Cómo habla y demás cosas. Buenísimo. Entonces, este es episodio 38. Este es uno de los episodios que estamos lanzando en diciembre. Y este tiene un enfoque especial que yo le diría como un anexo. Así es. A Colosenses. Contanos por qué. Vamos a hablar de Filemón. La carta a Filemón. O sea, hoy vamos a ver un libro completo de la Biblia en un solo podcast. Tal cual. O sea, espérese 6 horas de podcast. Siéntese, aproximadamente. Póngase un almohadón. Sí, correcto. Esto va a ser más larga que la película de la Liga de la Justicia, la edición del director, la que dura 4 horas. No la he visto, pero dicen que es muy larga. Espectacular. Y además dicen que es mala, pero bueno, no quiero mucho mejor juzgar. que la otra, que la cortita. Mucho mejor. Lo cierto es que vamos a hablar de Filemón. Y Filemón y Onésimo, que están siendo parte de, están estrechamente vinculados a Colosenses. Entonces, lo que conversamos y dijimos fue, tiene todo el sentido del mundo que hagamos Filemón de una vez, lo que decíamos en su momento, que hagamos Filemón de una vez apenas terminemos Colosenses, porque en cuanto a quiénes escriben la carta, en cuanto al contexto del cual se está hablando, y en cuanto a una de las personas específicas, calza. Sí, es un vínculo por todo lado. Colosenses, precisamente. Están hablando del mismo lugar, los referencia, por cierto, en la última sección de estudio hablamos de Onésimo, se mencionó por ahí. Bueno, y Filemón también, ¿no? No, Filemón no se menciona. Entonces, claro, era como esta idea de, bueno, es una carta, es la más pequeña de los escritos de Pablo. De Pablo. Y tiene un carácter muy personal y vamos a darnos cuenta por qué. Que recuerden que uno de los enfoques o una de las cosas que veíamos en la carta de Colosenses era el elemento personal, relacional, llamamos. Así es. Aquí definitivamente hay un elemento relacional, muy personal, hay una circunstancia ahí central, pero bueno, el mensaje que encierra la carta es muy retador, así que vale además la pena señalar eso también. Sí, me decía mi esposa cuando conversábamos durante la semana, esta es la carta que siento más carta, realmente carta. O sea, como lo que tú pensaría que debe ser una carta, es como, hey, hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que todo bien. Mira, te quería contar tales cosas. Sí, ojalá te vaya bien con eso. Ahí me contás cómo te fue, chao. ¿Verdad? No, por la bendición que nos fue dada en los lugares celestiales. Uno como, ok, bueno, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es leerla. Son 25 versículos. Y lo que vamos a hacer es leerla. Vamos a tratar de poner en contexto lo más que podamos para entender la circunstancia, que es de donde se desarrolla todo lo que Pablo está solicitando literalmente en la carta. Entonces, ese es el ejercicio. Vamos a ir viendo. Inicio para temas contextuales con Colosenses, capítulo 4, versículo 9. Habla de Tíquico, de que comentamos la vez pasada, hace 15 días, en la enseñanza final de Colosenses. Y después de hablar con Tíquico, dice, Tíquico va con Onésimo. O sea, lo acompaña Onésimo. Querido y fiel hermano, que es uno de ustedes, o sea, es un colosense. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. O sea, cuando alabábamos a Tíquico por su labor de mensajero y de llevar la carta y de esa tarea, bueno, resulta que Onésimo va con él. Exactamente. Entonces, ahí nos podríamos preguntar, bueno, ¿y quién es ese Onésimo? Para eso, entonces, entrémosle a la carta de Filemón. Comencemos por quiénes escriben la carta de Filemón. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Las mismas personas que Colosenses. Así como aparecen Colosenses. Y muy probablemente, eso dice casi que todos los eruditos del tema, escrito en un mismo momento temporal. Exactamente. Llámese
cuando Pablo estaba prisionero en Roma en arresto domiciliario. Sí. Por eso se llamaban las epístolas de la prisión, ¿verdad? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. ¿A quién es esta carta? A ti, querido Filemón. Esencial, la carta es a Filemón, no a Onésimo. Involucra a Onésimo, pero no es a Onésimo como tal. Y dice, querido Filemón, compañero de trabajo. Creo que es una palabra que vamos a resaltar muchísimo. El término griego es koinonía. Sí. Era un término antiguo en nuestras sociedades, ¿verdad? Hace muchos años se hablaba de eso, de koinonía, decía la gente. Sí, se usa mucho en el contexto de la iglesia. Exactamente. Sí, creo que ningún otro lo puedo haber escuchado. Compañerismo. Sí. Compañero de trabajo, o sea, alguien que estuvo conmigo. Y además de Filemón, a la hermana Apia, que muchos entienden es su esposa. Posiblemente. Y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Algunos han dicho que Arquipo podría ser el hijo de Filemón. También leí durante la semana, o leí durante las semanas, algunos otros que decían no podemos realmente afirmar que Arquipo sea hijo de Filemón como tal. Sí sabemos que en Colosenses, al final de Colosenses, Pablo le dice a Arquipo, díganle a Arquipo que lleve a cabo la misión que se le encomendó. Que asuma responsabilidad. Entonces ahí vos y yo especulábamos un poco, ¿verdad? Exacto, hacíamos conjeturas de, ¿será que como Epafras estaba con Pablo también en Roma, entonces que si Arquipo era el que le tocaba seguir y no sé qué? Como no podemos afirmarlo a ciencia cierta, no es nada más que unas conjeturas santas, para ponerlo en términos. Que aquí también a modo de conjetura podríamos, viendo estos 3 versículos, que Filemón se trata de alguien que es líder influyente en la iglesia en Colosas. La iglesia se reúne en la casa de él. Justamente, ¿verdad? Que resuena, ahora que estamos hablando de Cuba, resuena con las casas, las iglesias en casa de Cuba, que se reúnen en la casa del hermano tal y de la hermana tal. Y te habla del contexto del momento. De la realidad. La realidad del momento de una congregación que se reunía en casas de personas. Claramente no tenía un edificio centralizado para reunirse ahí. Y probablemente también describe de alguna manera un estatus social de Filemón. Probablemente. Que es probablemente alguien que tenía la capacidad de tener una casa con el espacio o las facilidades que permitía la reunión y la dinámica de una iglesia, ¿verdad? Y yo afirmaría lo mismo pensando simplemente en que tenía un Onésimo, tenía un esclavo, que vamos a ver, Onésimo era un esclavo. Así que le dice, bueno, hola Filemón y a todos ustedes, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Saludo típico de Pablo, gracia y paz. Comienza, y es interesante, comienza muy parecido como comienza Colosenses. ¿Te acuerdas que Colosenses comenzaba con ese, damos gracias siempre que nos acordamos de ustedes en nuestras oraciones, porque están dando fruto de la enseñanza que diste vos, ¿verdad? Sí. Porque están viviendo de tal manera, y la esperanza lleva esto, y el amor por todos los santos en el Espíritu. Que habla muy bien. Exactamente. Y aquí igual introduce la figura de Filemón, se ve el respeto que existe, el reconocimiento creo que de autoridad que existe. Bueno, y la palabra esta que es clave, que repite varias veces, el tema del compañerismo en la lucha. Sí. Era alguien que ha colaborado por algún buen tiempo, diría yo, en el desarrollo del evangelio, bueno, de la iglesia en la región. Precisamente. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. O sea, Pablo oraba en serio. Porque oraba por todos los colosenses, por Filemón, por los de Éfeso, Hacía check. Por los filipenses, exacto. Porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Qué vacilón, porque estás viendo de cierta forma el gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, prójimo como a ti mismo. O sea, ves, alguien, esta introducción al personaje de Filemón, si esto fuera una película y esos primeros minutos nos presentan a Filemón, la audiencia le está gustando el personaje. Sí, está diciendo, este chaval es un chavalazo. Es un chavalazo. Buena nota. Que aquí también habría que acotar a esto, que es probablemente Epafras también el que está llevando noticias de que este hombre de fidelidad y que es yo, porque es la referencia, me parece también que en Colosenses hace, de que Epafras les ha dado a conocer del fruto y el buen testimonio que tiene. Y esto lo sabemos por Epafras que nos dijo y que no sé qué tal cosa. Chisme santo, podemos llamarle a eso. Correcto. Filemón sería el chavalo que va por la calle en la escena y la musiquita va alegre y él va ahí caminando y por la nada se encuentra algo y se lo da a una persona y ayuda a caminar a la señora mayor por la calle. Y eso es como la introducción de la película de Lego. ¿La has visto? No, nunca. Bueno,
póngala ahí en el bucket list de ver la Lego. Una introducción de un chavalazo, caminando por la ciudad, haciéndole el bien a todo mundo. No me acuerdo cómo se llama. Exacto. Esto es referencia para que los niños que están escuchando el podcast digan, conecten con algo en el podcast. Sí, porque de ahí en fuera nadie Nada más. Entonces, Filemón, comenzamos bien. Pido a Dios, y nuevamente, semejante al esquema Colosenses, después de agradecer y decir todo lo bueno, oramos para que tal cosa, la enseñanza que me tocó dar a mí, para que ustedes se mantengan firmes, para que ustedes den gracias por estas y estas cosas. O sea, después del agradecimiento de lo que todo está bien, oro por tales cosas. Sí. La oración de Pablo, oraciones de vida le llamamos en su momento a esa enseñanza. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Y te habla de que muy probablemente, por no decir que sí, garantizado, Filemón debe haber pasado una cierta cantidad de tiempo con Pablo. O sea, deben haber tenido un buen tiempo de compartir más que solo el evangelio como tal. Claro. Que aquí también, hablando de conjeturas, podríamos pensar que este compañerismo y ese tiempo precede al establecimiento de la iglesia en Colosas. Yo pensaría que es puesto que aseveramos que Pablo no conoce el lugar. Así es. Él lo menciona. Entonces la pregunta es, ¿dónde y por cuánto tiempo colaboraron? Y existió este compañerismo si Pablo no conoce. Correcto. Entonces pareciera que Filemón, que es lo que algunas cosas también, algunos escritos o algunos teólogos describen por ahí, es que probablemente fue un hombre que conoció a Pablo durante los años que él estuvo en Éfeso. Éfeso, claro. Que además, estuvo varios años. Sabemos que era una ciudad grande, entonces Exacto, era un punto de encuentro muy importante. De hecho, de por ahí habla de cómo se encuentra con varias personas, incluyendo a Epafras también. Sí. Tiene el sentido que haya sido... Y sabemos, después lo vamos a ver, me adelanto al texto como tal, sabemos que Filemón se convierte por la predicación de Pablo. O sea, porque Pablo le va a decir en algún momento, casi que vos, yo soy como dueño, es lo que Pablo quiere decir. O sea, como que vos me debes todo a mí. Sí. Dando a entender, por supuesto... Pablo claramente no estaba diciendo que se refería a que todo, o sea, que él hubiera muerto por él en la cruz. Sí. Se refería claramente a que era a través de Pablo que había llegado el mensaje de verdad a Filemón. A él. Una cosa también que quiero notar aquí es, tal vez para, como lo vamos a leer todo, que la gente pueda notar que las palabras que Pablo escoge desde el inicio, notes esta idea de que él es fiel hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Creo que hacia todos creyentes ya va buscando una argumentación a la que él va a solicitar. Y en el 6 dice, el compañerismo que brota de tu fe eficaz por la causa de Cristo y mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Entonces, la idea del compañerismo, del colaborar, de que él por su fe tiene una actitud correcta para todos los creyentes, me parece que es como él está sentando una base para un tema argumentativo y finalmente una petición. O sea, hay una petición en esta carta, hay una solicitud y es... Y ya viene. Es grande. Es significativa. Es grandísima, precisamente. Y lo que va a decir Pablo, quisiera que leamos el 7 y después nos pongamos en la imagen del momento. Dice, hermano, tu amor, importante la palabra hermano, vamos a verla en otros momentos referida no solo a Filemón. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Nuevamente la idea general de creyentes, pero sabemos, y aquí termina la introducción del personaje Filemón dentro de la historia, que es, ya, vimos las escenas de él haciendo las cosas muy bien, parece que está muy, muy bien. Ahora, quiero que hagamos un poquito la pausa, nos salgamos del texto y veamos el momento. Vamos a ver en próximos versículos, que lo que sucede es que Onésimo era un siervo, un esclavo de Filemón. Recordemos que estamos en el momento del Imperio Romano, donde la cantidad de esclavos es altísima y donde es algo tan normal como lavarse las manos. Es más, por allá era más normal tener esclavos que lavarse las manos. A veces era más difícil lavarse las manos que eso. Era realmente muy, muy común. Era parte de la cultura, ¿verdad? Era como hoy escuchar música. Demasiada gente escucha música. Entonces, Onésimo se escapa. Sabemos que Onésimo se escapa. Y sabemos que Onésimo incluso se escapa y termina llegando a donde está Pablo.
Entonces, si estuviéramos en una película, esta es la parte de la historia en la que estamos viendo a Filemón, todo lindo. Sí. Y hacen un flashback. Y hacen un flashback y algo pasa. Pasó? Y él se acuerda, tal vez, por ejemplo, en flashback, cuando el momento en el que Onésimo se escapó. Y entonces esa historia, si nos podemos meter como en esa historia paralela para contarla, Onésimo era esclavo de Filemón, se escapa. Que en el periodo en el que vive Filemón y Onésimo, Pablo, toda esta gente, bajo la ley romana, era causa de muerte. Claro. Bajo lo que llamaban el pater familiae, el padre de familia, tenía la potestad de la vida y la muerte sobre sus hijos y sobre sus esclavos también. Aquí hay que entender el trato de los esclavos como un objeto, como una pertenencia. Lo poseen. Así la otra cosa es que hay que entender que obviamente Onésimo está escapando porque le precede un fallo, hay algo que él transgrede. Alguna falta. Que la mayoría de los que escriben al respecto dicen que tuvo que haber sido algo que él tomó, que él robó. Sí, un robo. Que es probablemente lo más común, quizás. Tomar algo robado y escapar. Sí, correcto. Y con el valor de esto. O sea, otra vez, eso es una conjetura, pero digamos que sería la más sensata, plausible, la más sana. Tal vez. Sí, que estamos hablando casi que de probabilidades en algunas cosas. Lo que sabemos es que Onésimo se va y de alguna forma, no sabemos cómo, termina en Roma. Sí. Y además termina escuchando de Pablo y la enseñanza de Pablo. Exactamente. O sea, eso no lo sabemos cómo. Puede ser que Onésimo en Roma termina necesitando robar algo o qué sé yo, y termina yendo a la cárcel y en la cárcel conoce a Pablo. Una posibilidad que ahora mencionamos. Exactamente, que comentamos como una posible opción. Aquí, lo bonito es que esta historia tiene un elemento central, una narración central, y nos permite pensar en ciertas cosas que siempre cuando no sean muy locas, juegan. Entonces, sabemos que Onésimo se va, conoce a Pablo, y entonces Pablo lo manda de vuelta. O sea, pasa tiempo con él. Onésimo se convierte y... Exactamente, pero me faltó ese detalle esencial. Onésimo llega a ser creyente y dado su momento, Pablo lo está mandando de vuelta donde Filemón. Entonces, sabemos de Filemón que es un chavalazo, pero aquí es donde la película está comenzando a tomar algunos tintes o matices que pueden ser diferentes, que es, ¿y qué va a hacer Filemón? Porque sigue teniendo en su mente y en su criterio de la época, de la cultura del momento, él tiene el derecho de matar a Onésimo por lo que hizo. Y Onésimo debe ir, pero o sea, este viaje, yo imagino que nadie debe haber orado tan intensamente. Duró un montón, seguridad, despacio. Exactamente, o sea, porque sabemos que va de vuelta. Entonces, me imagino que el mismo Onésimo se aseguró, porque él dijo, esta carta a mí nadie me la quita. Que seguro era Onésimo el que llevaba la carta a Filemón, escrita por Pablo, y le dice a Tíquico, véate, en lo que lleguemos, tome. Usted primero. Antes de que me vean, usted va y deja esa carta. Sí. Porque Dios guarde, me vean antes, me asesinan y luego dice, ay, qué madre, mira, había que salvar a Onésimo, qué mala nota. Bueno, no, Dios guarde. Entonces, dice Pablo en el 8, y aquí es donde ya llega verás, esa historia paralela se cierra con el buen tipo Filemón que conocíamos y viene el texto y le dice, por eso, en el 8, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, nuevamente, confirmando eso, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Es lo que explicabas de la conversión de Onésimo en prisión. Y esa atribución de ser bendecido por el mensaje de plenamente. Y Pablo. El término llega a ser hijo mío, ¿verdad? Así como lo hablábamos en otros espacios, Pedro diciendo de Juan Marcos, decíamos hace 15 días, Juan Marcos, mi hijo, ¿verdad? En otro tiempo Onésimo, te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Que ahí hablábamos de algo vacilón con el nombre Onésimo, ¿verdad? Sí, el nombre Onésimo significa útil. En griego. En griego. Y claramente en el 11 lo que Pablo está haciendo en su forma tan brillante de presentar la solicitud es haciendo un juego de palabras. Claro. Está diciendo, que en algún momento fue inútil, jugando con los nombres, piensen en cómo él debió haber escrito y pronunciado y anticipado que él entendiera que... Inonésimo. Antes te era Inonésimo. Sí. Ahora nos es Onésimo, tanto ambos. A ti como a mí. Ojo, qué interesante. Antes te era, le dice Pablo a Filemón, inútil. Y vos dices, ¿cómo? Pero era un esclavo, trabajaba la tierra, me traía algodón, me servía las frutas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que Pablo está llevando esta conversación desde el inicio a un tema de
la escala más arriba, el ámbito de lo espiritual, el ámbito de la vida en Cristo, no meramente la cultura terrenal en la que estamos. Sí, en eso también hace un juego, ¿verdad? Porque está hablando de la relación que él establecía o estableció con Onésimo como un esclavo en una realidad y que ahora en Cristo habla de una utilidad que trasciende el tema de si es siervo o esclavo o no del otro, sino casi de igualdad entre ellos en pro del evangelio. La otra cosa que aquí me llama muchísimo la atención es que Pablo, bueno, se nota la autoridad de Pablo, reconocida por todos y además por Filemón, dando a entender, como diciendo, yo podría ordenarte, dice el 8. Después él hace el cambio y dice, pero prefiero rogarte. Y después más adelante dice en el 10, te suplico. Es interesante como que él suaviza la petición, dando a entender, vamos a ver, es como Pablo apelando a lo mejor de Filemón. ¿Por qué? Porque lo mejor significa que no vas a hacer algo porque se te obliga o se te somete, sino porque vos tenés la actitud, el carácter, el entendimiento para corresponder a lo solicitado. Que eso tiene una práctica, un valor práctico para nosotros grandísimo. Plenamente. O sea, ningún ejercicio desde la perspectiva de un creyente debería de venir del ejercicio de que el líder o el pastor o alguien más me obligó. Porque ¿qué significa eso? O sea, no significa nada. Pero el hecho de que haya un sentido voluntario por quién eres y el entendimiento del evangelio, que procedas a esta petición. ¿Me voy a entender? Claro. Entonces esa parte me gusta porque es Pablo diciendo, yo podría obligarte, pero conociendo quién eres, que es lo que menciona en el 4, el 6. El personaje. Como sé que sos un chavalazo y me vas a entender y vas a captar lo que quiero, te lo pido y te lo suplico, te ruego. Así es. Muy, muy interesante. Imagino Filemón en este momento de la película que estamos viendo, sentado en una silla así, diciendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? En otro tiempo te era inútil. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo me era inútil? Si era el que hacía todo en la casa, era uno de los principales, era buenísimo. Y ahora más bien nos es útil. Bueno, 12. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Pablo diciendo, vea la emocionalidad que le estoy metiendo. Sí. Don Pablo meloso. Sí, eso iba a decir yo, todo romanticón cuando dice corazón. En el 12, pero también en el 9 dice, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Oiga, ese es el título para una película. Este chaval debió haber escrito cartas para Hallmark. Es lo que debió haber hecho. En vez de para... No, mentira. Que dice que lo hizo para el texto bíblico. 13. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Y eso te habla de que Filemón tenía una posición importante en el ministerio para Pablo. O sea, era el que cumplía ciertos roles. Y ahora resulta que pudo haber sido Onésimo. No, a Filemón se le tiene que estar cayendo todo. Este está muy rudo porque está equiparando la utilidad y el valor y la altura o la relación que existe de iguales. O sea, exacto. Me eres tan... Onésimo me es tan útil como tú me has sido útil. Exacto. Esto desde la perspectiva de este pater debe ser un gran choque. Y otra vez tratando de meternos en la cultura romana, era impensable lo que está articulando Pablo aquí. ¿Cómo que este siervo esclavo es igualmente útil para el servicio, para la dinámica de Pablo como lo fue Filemón? Es muy... Sin embargo, y aquí viene lo que bien decías acerca del método de Pablo en esta carta a Filemón. No he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. O sea, no sea porque tenés que, sino porque querés. Pablo está haciendo o tratando de propiciar la transformación más real, la que no es de dientes para afuera, sino la que es del corazón. Y eso, en relación con el tema que vamos a tocar hacia el final del podcast de hoy, que es el tema esclavitud, dejémoslo por ahí como nota al pie, es un temazo para que no se nos olvide, ¿verdad? Hacerlo no por obligación, sino espontáneo. Que esto es una forma argumentativa brillante, porque él presenta y exalta el carácter de Filemón. Después dice todo lo que espera de él porque él es tan bueno y su fe y ta. Después apela a la emotividad de la relación con Filemón. Sí. Y después le da a entender, no te voy a obligar porque espero que lo hagas voluntariamente. Pero en el fondo lo que está diciendo, porque si no lo haces, vas a quedar muy mal. ¿Verdad? No sé si vos lo ves así, pero yo lo noto como en ese sentido de, vos haces lo que quieras, pero yo sé que vas a hacer esto. Y entre paréntesis es que si no lo haces, habla mal de vos y desmentirías lo anterior relatado. No. Que desde un punto argumentativo, para que lo tomen nota cuando hablan con alguien y lo quieren... Lo tienen Exactamente, prensado. O sea, lo está llevando a un punto donde dice, no te obligo,
pero argumentativamente es para dónde agarra. O sea, Filemón también está en un punto donde es como, tenías razón, ¿qué hago? Este punto del 14 es fuertísimo porque es una petición que pareciera difícil de rechazar. ¿Por quién está describiendo que Filemón es, no? Y por de quién viene. Claro. Tal vez por eso, Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor. O sea, de nuevo, aquí a Onésimo no sabe ni qué leer. Él dijo, no, ya no sé leer griego. O sea, esto ya yo no lo estoy entendiendo. ¿Qué está pasando? Seguro pidió la carta. Déjeme leerla a mí porque no estoy entendiendo nada. A algo mejor que un esclavo. Como a un hermano querido muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Claro, muy querido para Pablo, porque estuvo con Onésimo tal vez meses, años, no sabemos, una temporada. Pero probablemente estuvo años o décadas con Filemón. Claro. Entonces, es alguien a quien probablemente le tiene cierto cariño, porque ha vivido, ha crecido juntos y demás. No sería ajeno al relato del Nuevo Testamento ver a romanos teniendo cierto aprecio, cierto cariño por sus esclavos. Sí, claro. Hay varios textos en los evangelios, por ejemplo, hace referencia a esto. Que también me hace pensar la idea de que Pablo está apelando a que Filemón, a pesar de esta falla o este error de Onésimo, valore el todo de la relación y no solo este evento, esta desventura que tuvo, lo que sea. Plenamente. Como algo mejor que un esclavo, como a un hermano. Y recordemos Pablo diciéndole a Filemón unas líneas antes, hermano, tal cosa. Y como se refiere en la carta. Precisamente. Mi hermano. Exactamente. Onésimo. Entonces, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. O sea, haga de cuenta que me está recibiendo a mí. Ese posiblemente puede que sea uno de los más fuertes de todos, porque es el decir, conocer la estima que le puedan tener a Pablo, ¿verdad? El nivel de aprecio que le puedan tener, al punto de que al final de la carta Pablo les dice en el 22, prepárenme un lugarcito, porque espero que Dios les conceda a ustedes el tenerme otra vez con ustedes. Qué chavalazo. En respuesta a sus oraciones. No, disculpa, o sea. Sí, pero dame la cena del 24 porque espero llegar. Exactamente. Entonces, como que yo téngame ahí todo listo. Esto, o sea, vas a llegar y Paula después diciendo, qué gangón. Qué regalazo. O sea, ¿por qué no te envolves en un regalo, te haces un lacito y llegas ahí envuelto en regalo rojo? Si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. A mí me gusta de esto, bueno, noto algo curioso de esto también, el hecho de que está poniendo en tela de duda la relación que él tiene en el sentido de cómo él responde. O sea, recíbelo como a mí es la expectativa última, pero si no lo recibe, es como una idea de me estás rechazando a mí, si lo rechazas. Entonces pareciera que él está anteponiendo inclusive la relación, dando a entender como yo anticipo que lo recibas, porque en parte si no lo hace sería como un rechazo también a mí. O sea, aquí hay como una coartada de Pablo que no se puede quitar el tiro, Filemón. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, que es lo que nos hace pensar que lo más posible es que haya habido un tema patrimonial vinculado, que Onésimo haya quitado algo del patrimonio, del haber de Filemón, que se lo ha llevado. Entonces le dice, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. O sea, básicamente estoy firmando aquí un pagaré. Como decía, sí, lo que está diciendo es, doy mi palabra. Así es. A que si hay algo que sea deuda, yo lo pago. Pero ojo lo que le dice, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Oh, qué nivel de fuerza, porque Pablo está diciendo, sí, está bien, yo le pago esos 10 pesos, pero usted me debe la totalidad de lo que usted tiene. Y es, además, más que lo que tiene, lo que es. O sea, su vida en Cristo. Obviamente Pablo está hablando de la vida en Cristo. Sí, hermano, evangelio. Que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. O sea, que reciba ese esquema. Nuevamente, hay como un tema de cuentas aquí, como contable. Filemón perdió tanto con Onésimo, negativo, pero Pablo le había dado tantísimo. Estamos tablas, positivo. Lo que dice. Es como indistintamente si hubo aquí una carencia, aquí hubo una dádiva, no importa de quién para quién, en Cristo estamos tablas. Ahí recibimos, exactamente. Una manera de verlo. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. No, la forma de Pablo de realmente decirle a Filemón, sí, ¿verdad? ¿Se imagina qué difícil discutir con Pablo? Sí, debe haber sido una tigre. Debe haber sido algo espantoso, porque ese chaval era ganar. Sí, exacto. No, era una pereza, O sea, de solo pensar es como, bueno.
Qué duro, sí. A mí que por temas de trabajo a menudo me corresponde ir a discusiones con personas o negociaciones, más que discusiones, negociaciones. De ahí sale que los abogados son peleones. Imagino que sí. Debe ser. Pero es parte de mi trabajo. Sí, sí. A menudo ir a negociar que vos querés el vaso hasta aquí, arribita, yo lo quiero abajo, entonces ver qué hacemos, ¿verdad? Y a veces puedo ir a medio y a veces no. Lo pienso con Pablo y digo, puña, bueno. Si me tienes por compañero, recíbelo conmigo mismo. Si te debe algo, yo cárgalo a mi cuenta. Yo te lo voy a pagar, pero más, vos me debes todo. Que yo reciba algo de vos, reconforta mi corazón. Te escribo confiado en tu obediencia. Y, por último, acuérdese de hacer piernita de cerdo. La autoinvitación. El 24, porque yo caigo, para que Dios responda a sus oraciones diciendo que yo caigo. Ya me imagino yo diciéndote eso aquí y Gwen con una cara de... Qué dicha que vinieron. Qué tristeza es todo. Te mandan saludos y aquí vienen un par de conocidos de los que ya hemos hablado. Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. Él sabemos que era el que llevó las noticias. Posiblemente el pastor. También Marcos, hablamos de él hace 15 días en la enseñanza, Juan Marcos. Y la reconciliación que implicaba. Exactamente. Que yo creo que al mismo tiempo está diciendo también Juan Marcos, yo creo que esa relación de ellos o esa restauración podría dar pie y hasta dar autoridad y hasta dar ejemplo de lo que él está pidiendo que hagan. Interesante, claro que tienes toda la razón. Sí, claro. Aristarco sale por ahí también en Colosenses. Demas, hablamos de él, que es el que se va a perder. Y Lucas, el médico amado, decía en Colosenses, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Pablo básicamente se despide. Eso es una forma común de despedirse, como saludos hoy en día, saludos cordiales. Sí. Antes de eso, ¿quiénes son los que quieren decir hola? Antes de eso, hey, yo voy para allá. Y antes de eso, pues el grueso, ¿verdad? Y tal vez el punto que nos queda por tocar es un tema que está presente a lo largo de todo el texto, a pesar de que eso sigue siendo una carta de Pablo a Filemón, personal, por un tema personal, por una circunstancia de momento ahí de vida. Es una carta que terminó teniendo y debería tener un impacto muy pesado sobre la iglesia a lo largo de los siglos y milenios, en el sentido de que nos muestra una perspectiva del cristianismo respecto del fenómeno esclavitud que es muy diferente de lo que se puede, de lo que algunos intentan alegar con otros pasajes esporádicos y aislados que hay en otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, ese tema de esclavitud es muy retador porque los periodos de tiempo que la Biblia menciona son gigantescos. Sí. Entonces ya inclusive comparar la dinámica esclavista en todo el relato bíblico ya hay grandes diferencias. Entonces, plenamente. Comenzando por eso es un gran tema. El esclavo judío era muy diferente del esclavo romano, muy diferente. Y aquí estamos en esclavo romano. No judío. O sea, por eso Pablo no alega con base en Levítico o en la Torá. No tiene sentido. No hay jurisdicción ahí. Para Filemón es como... ¿Qué? ¿Y qué? Sí, yo creo que aquí el tema más grande para ver y que también lo hablamos de hecho esa sección la enseñé yo cuando hablaba con respecto a las responsabilidades que esposo, esposa, hijos y habla de esclavos. Y lo que se nota es Pablo tratando de hacer un esfuerzo por hablar a una realidad. No está diciendo que esa realidad sea la idónea ni que está correcta. Solo está hablando a la realidad, a la realidad del contexto. Está hablando a esa realidad a partir de los principios bíblicos. Ahora comentábamos también, ¿verdad? O sea, que uno no concibe que en la dinámica de iglesia uno se congregue y hay unos que sean los esclavos y otros que sean los señores. Imagínate esa casa de Filemón como se veía. Entonces imagínense qué complejo y por eso de ahí que hay varias menciones de los esclavos, no solo en Colosenses, de la dinámica de que ahora son hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces quizás lo que se debe notar y que debe quedar claro con esta carta, un par de menciones con el tema de la esclavitud en otras cartas, es el tema de que los valores en Cristo, la nueva vida en Cristo, el estatus de vida en Cristo está por encima de la realidad civil del contexto histórico. Así es. Pablo se encontraba, tal vez no ante un dilema, pero tal vez no tuvo que pensarlo mucho, pero hay un tema real y es la cultura actual, la realidad social en la que nos enmarcamos y, en segundo lugar, los valores del reino, los principios del reino de Cristo. Y Pablo, sin lugar a dudas, no dudó cuando tenía la potestad de hacerlo, de decir, esto es lo que debe pasar. Ojo, qué interesante. Hubiera sido iluso de Pablo pensar, iluso o hasta
peligroso. Atrevido, es lo que yo pensaría. Atrevido, peligroso, riesgoso. Decirle a todos los esclavos en Colosenses y en Efesios, rebélense contra sus amos. Eso hubiera generado una gran cantidad de muertes altísimas y posiblemente pérdidas, posiblemente hasta una pérdida del alcance del evangelio, o sea, de esa dispersión o ese alcance que llegó a tener. Sino que Pablo dice, como vos decías, en la realidad en la que estamos, esto es de lo mejor que podemos conseguir. Pero cuando tuvo el chance de estar en un espacio en el que él sí tiene autoridad. Y era directo. Y puede cambiar. No plural. Exactamente. Hacia una realidad uno a uno específica, ahí dijo, esto es así. Ahí sí no dijo, vean, que Onésimo se sujete a vos. No. Recibílo como un hermano. En Cristo somos hermanos. Y aquí suenan, como vos bien decías, todos los pasajes de Gálatas, de Colosenses, de no hay hombre ni mujer, ni judío y gentil, bárbaro ni griego, etc. Judío y gentil, exactamente. Esclavo ni libre. Sino que todos son uno en Cristo, ¿verdad? Entonces, esta perspectiva es un libro súper útil. Yo mismo lo he utilizado ante cuestionamientos modernos en relación con la posición de la Biblia y del cristianismo respecto de la esclavitud. Sí, ¿verdad? Sector de personas que han dicho es que la Biblia es un libro esclavista porque hay que hay que aceptar con toda claridad que en ciertos momentos de la historia del mundo, estamos hablando, por ejemplo, hace 200 años en los Estados Unidos, se utilizaba la Biblia para justificar el esclavismo negro. No, habían grupos divididos dentro del cristianismo que unos afirmaban una cosa y otros luchaban en contra. Ahora, también hay que aclarar también que a lo largo de la historia los cristianos han sido parte de esos que han sido líderes influyentes en la idea de dejar la esclavitud atrás. Ahora, hay que entender que la esclavitud es interesante porque resuena en todo el relato bíblico. O sea, desde Egipto, desde toda esta idea de un profeta libertador y además toda la metáfora de ser liberados del pecado. Entonces es interesante porque inclusive hay una conversación por ahí que uno de los fariseos le dice a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, lo cual es la frase más desafortunada que pudo haber dicho, porque los judíos fueron esclavos N cantidad de veces. Su realidad era. Y en ese momento. Y en ese momento con los romanos lo era. Entonces es interesante porque hay una dinámica entre la libertad, el deseo de la libertad o de la supuesta libertad, porque al final la verdad máxima que nos revela el evangelio es que todos somos esclavos. Ve qué curioso. Sí, por supuesto. Fuera de Cristo, todos somos esclavos. Del pecado. Y que una plena y completa sentido de libertad solo puede experimentarse en Cristo. Al ser esclavo de Cristo, como se va a llamar Pablo en algunos momentos. Sí, que él dice siervos. Siervos, ¿verdad? Correcto. Y introduce a un reino, en un reino donde nosotros no somos la voz última. O sea, entonces es interesante entender esa dinámica. Yo también algunas veces he hablado de la idea de que esta idea del libre albedrío y la libertad y todo esto probablemente sea un regalo de Dios que el hombre sabe muy poco qué hacer con eso. Sí. Otra vez por la condición, por el pecado, por un montón de cosas. Charles Spurgeon decía, libre albedrío. No conozco dos palabras más aterrorizantes que esas dos palabras juntas. ¿Qué va a hacer el hombre con algo que no entiende qué hacer? Exactamente. Así que, útil en algún momento, para que nos escuche también, ¿verdad? Si recibe cuestionamientos acerca del cristianismo y la esclavitud, el libro de Filemón, si usted va pasando las páginas muy rápido, se lo brinca. Entonces, se lo va a brincar. Es muy bueno, es un libro en el que uno puede decir, hey, paremos un momentito, dura, ¿verdad? 25 versículos. Hoy lo leímos todos en 35, 40 minutos y tenemos esa claridad de la posición del cristianismo cuando pudo decidir con plena autoridad, vamos por esta línea, ¿verdad? Sí, temas grandes, todavía tal vez siendo más generalista con temas, hay un tema grandísimo del perdón. Plenamente. Hay un tema de reconciliación. Sí. Hay un tema inclusive de intercesión, veo yo. O sea, como alguien con autoridad, con integridad y con un valor muy grande por las relaciones diciendo, déjeme intervenir en esta circunstancia. Y inclusive ahora hablábamos de que veo a un Pablo que está de alguna manera metafórica haciendo alusión a lo que Cristo hizo. Cristo va a la cruz para asumir la deuda, y para asumir el castigo y que caiga la justicia de Dios por sobre él. Y propiciar perdón y propiciar reconciliación. Exactamente, por algo que no cometió. Y yo lo veo por lo menos en esa frase de Pablo diciendo, todo lo que se te debe, cárgalo a mi cuenta. Sí. Como
como la imagen de Cristo diciendo, bueno, en Cristo, en la cruz, nuestros pecados están siendo pagados. Esencial decirlo que a modo de imagen, ¿verdad? A modo de imagen. A modo de imagen, claro. Sí, Pablo no está poniendo su vida por la violencia en ningún sentido. Pero estos temas son lindos porque hasta el día de hoy nosotros todos luchamos con la reconciliación. Correcto. El perdón. Y además en el tema de las relaciones. Que aquí es una relación que ya nadie más tiene. Pero hablen de relaciones en otro sentido. Las relaciones en casa, las relaciones en los vecindarios, en las relaciones en la iglesia, las relaciones mientras servimos. Volviendo a la idea de los nexos con propósito y la idea de la colaboración en el evangelio. Creo que un gran reto a perdonar, un gran reto a dejar algunas cosas en el pasado cuando son necesarias, un reto de vernos en igualdad delante de Dios como colaboradores y no con jerarquías. El mundo vive por jerarquías. Entre ustedes no debe ser así. No debe ser así, ¿verdad? Claro. Los reyes de este mundo, ¿cómo es que dicen? Se someten a los suyos, exactamente. Entre ustedes no debe ser así. Y ese es posiblemente el pasaje de Jesús que más me resuena con esta carta de Filemón. Bien, el que quiere ser el mayor, el más grande, hágase siervo de ustedes, dulos. Esclavo, misma palabra en griego. De todos. Precisamente. Buenísimo. Perfecto. Lindo, Filemón. Bueno, cualquier duda que tengan sobre Filemón, coméntenos. Si ustedes tienen esclavos, por favor, libérenlos. Ahora que estamos en Navidad, bueno sería, ¿verdad? Que les den. Esperemos que ninguno. No es un tema que estamos tocando. Por favor. Pero no, de verdad que esperamos que Filemón concluya 6 meses de estudiar Colosenses y esta carta que viene así como anexada, que puedas decir, bueno, finalizamos una idea conceptual general completa sobre Colosenses, sobre Filemón en estos ya 6 meses que tenemos de estudiar el texto así, verso a verso, como lo hicimos también hoy. Gracias, bro. Gracias por esta lectura. Y queremos invitarlos este domingo, aunque esto no lo van a ver. 17. Sí, correcto. Tenemos una última celebración muy literal de compartir, de comer, de coinonía, de compañerismo, de hermandad. Así que, bueno, los vemos ahí. Y también anticipamos un podcast más que vamos a sacar. Con un especial de Navidad. Entonces, bueno, bendiciones a todos y, bueno, sí, a perdonar, amarse y reconciliarse en el Señor. Bendiciones. Chao, chao.